Lo abriste una vez, y eso fue suficiente. El libro vio tus ojos, tu miedo, y supo que regresarías. No son solo historias, son marcas, recuerdos de quienes pensaron que podían escapar, pero terminaron siendo parte de sus páginas. Hoy, otra hoja se abre para ti, porque desde el momento en que lo abriste, jamás estarás solo. Hay terrores que no se arrastran por los pasillos ni se esconden bajo las camas. Hay terrores que no gimen, no crujen, solo te miran desde detrás de una máscara. Porque no siempre hace falta invocar a los muertos para que el horror se presente. A veces, el ritual más oscuro nace del hambre de poder, del hambre de control. Esta noche Fernanda aprenderá que hay trabajos donde la paga se cobra con silencio y donde el menú no siempre está escrito en papel. Esta es la historia de la última bandeja. Fernanda revisó el mensaje una vez más en su celular. Evento privado, sábado, pago inmediato, ropa formal, discreción total. Era claro, conciso y en cierta forma alarmante, pero 6,000 pesos por una sola noche. Era difícil decir que no, sobre todo para alguien como ella, que vivía en un cuartito rentado, con facturas acumulándose en la mesa. Tomó un taxi a las afueras de la ciudad, hasta una colonia cerrada donde las casas no tenían rejas, pero sí cámaras en cada esquina. La mansión destacaba incluso entre las otras casas acaudaladas. Columnas de piedra, ventanales de 2 pisos y un portón de hierro con detalles tallados que parecían símbolos. El conductor ni siquiera esperó a que ella tocara el timbre. Se fue, rápido, como si supiera algo que ella no. Un mayordomo alto y sin expresión le abrió. «Pase, Fernanda. Ya la esperaban». Ella frunció el ceño. ¿Cómo sabían su nombre? Pero no dijo nada. Solo asintió y entró. El vestíbulo estaba helado. No por la temperatura, sino por el ambiente. Olía a madera húmeda y a algo más, algo metálico y viejo. A los costados del recibidor, varias cabezas de cabra disecadas colgaban como si fueran arte. Los ojos, abiertos, cristales opacos que parecían seguirla. ¿Era parte de la decoración para la fiesta? No parecía Halloween. No había adornos festivos, solo una oscuridad elegante. En la cocina ya había otros meseros, todos en uniforme negro, sin logos. Nadie hablaba, nadie sonreía. Solo bajaban la cabeza, servían y obedecían. Una mujer con acento extranjero le dio instrucciones rápidas. «Sirve, no mires, no hables y jamás preguntes». Fernanda tragó saliva. Pensó en irse, pero algo la detuvo. Quizás la necesidad, quizás la curiosidad. Pasadas las 9, los invitados empezaron a llegar. Limusinas negras, choferes que no hacían preguntas. Hombres y mujeres bajaban con trajes lujosos, todos con máscaras. Algunas eran de porcelana blanca, sin expresión, otras con detalles barrocos, y otras, animales tallados, cuervos, ciervos, toros. Fernanda se movía entre ellos con su bandeja, pero no podía dejar de mirar cómo la observaban sin ojos visibles, como si supieran algo, como si esperaran algo de ella. La música era tenue, casi hipnótica. Un piano tocaba notas disonantes, pero nadie bailaba, solo hablaban en voz baja. A veces reían, pero no había alegría, solo una cortesía ensayada. Al servir las bandejas notó los platos, carnes, rojizas, con texturas extrañas, gelatinas oscuras, copas con un vino espeso que olía a hierro. Una mujer con máscara de mariposa tomó un canapé, lo miró como si analizara su esencia y lo colocó en la lengua con una devoción que rozaba lo sexual. Fernanda intentó no mirar más. Uno de los meseros, el más joven, tropezó. Una copa cayó.
El sonido fue como una explosión en ese ambiente controlado. Un silencio sepulcral y luego un aplauso, lento, rítmico, sarcasmo disfrazado de cortesía. Un hombre con máscara dorada se acercó, chasqueó los dedos. Dos sujetos vestidos de negro tomaron al mesero. Él balbuceó: «Lo siento, por favor», pero lo arrastraron fuera del salón. Nadie volvió a hablar de él. Fernanda sintió algo en su estómago. No era hambre ni era miedo. Algo peor, la certeza de que no debía estar ahí. A las 11 en punto, la gran campana de la casa sonó una sola vez. Uno de los anfitriones, una figura alta y delgada con máscara de zorro, le entregó a Fernanda la bandeja central. «Lleva esto al altar», dijo, aunque no había un altar visible. Solo una mesa elevada al fondo del salón. La tapa metálica era pesada. El aroma, dulzón, ácido, enfermizo. Fernanda sintió que el corazón le latía en la garganta. Sus manos sudaban. Cada paso era más difícil. Sentía que todas las máscaras la seguían con la mirada. Al llegar a la mesa, la música cesó. El silencio fue total. Un hombre con máscara de cuervo dorado se acercó. Con teatralidad retiró la tapa. Fernanda no quería mirar, pero miró. Un cuerpo, pequeño, desfigurado, cocido como carne, piel tensa, dientes aún visibles. Un aplauso estalló. Ella gritó y dejó caer la bandeja para salir corriendo. Las puertas estaban abiertas. Bajó las escaleras, cruzó el jardín, pero no había salida. Solo un muro alto, sin reja ni cerradura. Al voltear, vio a otro mesero, un hombre mayor, parado bajo la luz tenue. «¿Por qué no nos dejan salir?», le gritó. Él lloraba. «Porque ya somos parte». «¿De qué?», ella dijo. Antes de que pudiera responder, figuras encapuchadas lo tomaron. Se lo llevaron sin resistencia. Detrás de Fernanda, una voz familiar. «No somos trabajadores, Fernanda. Somos ingredientes». No gritó, no pudo, no tuvo tiempo. La fiesta seguía y una nueva bandeja comenzaba a prepararse en la cocina. Fernanda pensó que esa noche serviría copas, sonrisas y buenos modales, pero sirvió algo más. Su presencia, su miedo, su silencio, en una casa donde las máscaras no ocultan, revelan. No hubo monstruos, no hubo espíritus, solo personas. Personas dispuestas a aplaudir la oscuridad mientras no los toque. ¿Y tú? ¿Aceptarías una invitación sin preguntar? ¿Podrías distinguir entre una cena y un sacrificio? Piensa en ello cuando toquen tu puerta con una oferta demasiado buena. Porque en el libro oculto de Nemeris, la mesa siempre está servida y el menú ya te incluye. En los márgenes del mundo visible existen caminos que no llevan a ningún lugar. Rutas silenciosas, donde las leyes del espacio y del tiempo no aplican, y donde el mayor enemigo no es lo que acecha afuera, sino lo que se descompone dentro. Esta es la historia de Marta y Alberto. Una historia sobre amor, distorsión y el miedo inevitable de no reconocer al que tienes al lado. Marta y Alberto no eran recién casados, pero su relación tenía esa intensidad propia de los que todavía creen que se conocen. Compartían la pasión por los viajes improvisados, por las rutas alternativas, por detenerse en cualquier pueblo con nombre curioso solo para sacarse una foto. Esa tarde de octubre decidieron tomar una carretera secundaria recomendada en un blog viejo de viajeros. El título decía: «Un atajo sin retorno». Alberto bromeó con eso. Marta solo sonrió. Al principio todo fue ideal.
Ventanas abiertas, canciones antiguas, el sol filtrándose entre los árboles, pero conforme avanzaban, algo comenzó a sentirse apagado. El paisaje parecía calcado, la misma hilera de árboles, la misma roca con forma de cuervo, el mismo zumbido sordo entre las ramas. «¿No pasamos ya por aquí?», dijo Marta, frunciendo el ceño. «No sé, quizás todos los pinos se parecen», respondió Alberto, intentando reír. Pero la duda se instaló, y no se fue. Intentaron ubicar su posición. Sin señal. Ni siquiera el GPS funcionaba, como si nunca hubieran salido de casa. Horas después, con el cielo oscureciendo, Marta sugirió detenerse. Dormir en el coche. Esperar la mañana. «No es seguro», dijo Alberto. «¿Y si pasa alguien? ¿Y si no pasa nadie? ¿Y si ya no hay camino?», respondió Marta, con la mirada clavada en el horizonte. Así pasaron la primera noche, en silencio, encerrados, oyendo ruidos que no podían identificar. Algo crujía en el bosque, algo caminaba entre los árboles. A veces, más de una cosa. Marta juró ver una figura observándolos desde la distancia, una silueta que imitaba los movimientos de Alberto. «Te vi allá afuera», le dijo sin parpadear. «Estabas parado, mirándome. ¿Qué estás diciendo?». «No sé, no sé. No eres tú». Alberto se apartó, incómodo. Esa noche no durmieron. Apenas pestañeaban. El amor se enfriaba entre la sospecha y el miedo. A la mañana siguiente decidieron buscar ayuda caminando. Juntos, con mochilas, agua y esperanza. Anduvieron durante horas, sin parar. El sol marcaba el mediodía, pero al regresar, apenas habían pasado minutos. El coche estaba allí, inmóvil. El sol casi no se había movido. «¿Cómo? No lo entiendo», dijo Marta. Pero en su tono había algo más que confusión. Había miedo. Intentaron de nuevo. Caminaron en sentido contrario. Se dividieron por unos metros. Gritaron, corrieron. Y aún así el coche estaba siempre cerca, como si el mundo girara alrededor de él. «¿Y si esto no es un lugar?», murmuró Marta. «¿Y si es una trampa?». Esa tarde discutieron, con rabia, con palabras duras. Marta acusó a Alberto de ocultarle cosas, de estar tranquilo como si supiera algo. Él respondió que ella estaba paranoica, que no era la misma desde que comenzaron el viaje. «Porque esto no es normal», gritó Marta. «Nada de esto es normal, Alberto». «¿Y crees que lo planeé? ¿Crees que...?». Pero la frase no terminó. Algo se movía fuera del coche. Otra figura, más cerca esta vez. Tenía la postura exacta de Marta, pero no hablaba. Solo la miraba. «Ahí está de nuevo», dijo Alberto. «No hay nada», respondió Marta sin girar la cabeza. Y entonces ocurrió lo peor. Comenzaron a dudar de sí mismos. Marta notó que Alberto ya no la miraba como antes. Sus ojos eran distintos, más fríos, más vacíos, como si fuera una copia, una figura reemplazada. Alberto sintió lo mismo. Marta hablaba igual, pero decía cosas que no había dicho nunca. Mencionó recuerdos que nunca vivieron. ¿Era ella? ¿O una sombra disfrazada? Dormían en turnos. Comían poco. Hablaban aún menos. La tensión era una cuerda estirada al máximo. Una noche, Alberto salió del coche. Marta lo vio desde dentro, alejándose con una linterna. Pero minutos después, lo vio regresar desde el lado contrario. Mismo rostro, mismo paso. ¿Había dos Albertos? Cuando él abrió la puerta, Marta tenía las manos temblando. «¿Fuiste tú quien salió? ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no contestaste cuando te llamé? Nunca me llamaste». Marta no respondió. Apretó el cuchillo de cocina que había escondido bajo el asiento. Y entonces el silencio se volvió espeso. Esa fue la última noche. No porque el tiempo cambiara, sino porque algo en ellos cambió. Se habían convertido en extraños. O peor,
en enemigos atrapados en la misma cárcel invisible. Días después, o tal vez semanas, nadie lo sabe, un grupo de rescatistas encontró el coche volcado en una zanja profunda, entre dos riscos. Dentro estaban ellos, Alberto y Marta, juntos, sin vida. La carretera no existía en los mapas. La coordenada era borrosa. Algunos dijeron que fue un accidente. Otros que jamás debieron tomar ese camino. No todos los caminos llevan a casa. Algunos te devuelven a ti mismo, pero roto, y otros te conducen a versiones de ti que nunca imaginaste, porque a veces lo más aterrador no es perderte, sino quedarte atrapado con quien ya no reconoces, en un lugar donde el tiempo se disuelve y el amor se transforma en miedo. Algunos trabajos exigen más que tiempo y disciplina, exigen alma. Hay lugares que absorben la oscuridad de todo lo que los rodea y la guardan como un secreto vivo, pulsante. Esta es la historia de Raúl, un hombre cuya soledad fue el primer paso hacia el abismo. Raúl era un hombre sencillo, callado. Llevaba más de 8 años trabajando como velador en el complejo de bodegas industriales de San Pedro del Valle. Nadie sabía mucho de su vida personal. Llegaba puntual, con su lonchera de plástico y su radio de mano, y se perdía en las sombras de la noche, cumpliendo su rutina. Las rondas eran simples, casi automáticas. Revisaba cada pasillo, cada acceso, cada puerta. Tomaba notas, reportaba novedades. A veces se cruzaba con algún gato callejero o escuchaba el eco de su propia voz al hablar por radio. Nada fuera de lo común. Hasta esa noche. Desde el inicio, algo no cuadraba. El aire era más espeso, como si el oxígeno se negara a entrar a los pulmones del todo. Y había un silencio raro. No el típico silencio de la madrugada. Era un silencio contenido, como si algo estuviera aguantando la respiración. Raúl encendió su linterna y comenzó la ronda. Las primeras bodegas estaban vacías, como siempre, todo en orden. Pero al pasar junto a la bodega 32D, la más grande del complejo, sintió una presión en el pecho, una presencia, como si algo lo estuviera observando desde adentro. No había luces, solo oscuridad tras las rendijas del portón metálico. Siguió caminando. No quería parecer paranoico. A las 2:47 de la mañana, mientras revisaba las oficinas del área administrativa, escuchó por la radio un crujido distorsionado, seguido de algo que sonaba como un susurro. Raúl. Se detuvo en seco. ¿Central? ¿Repita el mensaje? Nada. El canal estaba limpio. Volvió a caminar, más rápido ahora. No lo reconocería en voz alta, pero el miedo comenzaba a colarse bajo la piel. Al pasar nuevamente por la 32D, un ruido metálico le heló la sangre. Tac, 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 como garras arrastrándose por dentro de la puerta. Raúl apuntó su linterna, pero no había nada. Sin embargo, el aire ahora era más frío, más pesado, y entonces lo sintió. Una respiración, justo detrás de él. Giró bruscamente, pero solo estaba el pasillo vacío. Su linterna parpadeó 2 veces. «Tranquilo, tranquilo», murmuró para sí. Regresó al cuarto de vigilancia y trató de relajarse, pero la radio volvió a sonar. «Está en la 32. No salgas. Raúl, no lo mires». Raúl apretó el dispositivo con fuerza. «¿Quién habla? Identifíquese». Silencio. Un silencio vivo, expectante. Tomó su linterna y se dirigió a la bodega 32D, la más antigua del complejo. Casi no se usaba.
Nadie recordaba para qué fue construida originalmente. La puerta chirrió como si hubiera sido abierta recientemente, pero Raúl la había dejado cerrada horas antes. Se acercó. El suelo tenía marcas, rasguños, largos, curvos, como de algún animal grande, pero no eran de un perro, ni un gato, no de algo natural. De pronto escuchó un golpe sordo dentro, como si algo hubiese caído o se hubiese dejado caer. Raúl encendió su linterna y la dirigió al fondo de la bodega. La luz no alcanzaba a cubrir todo, pero por un instante, algo se movió al fondo. Rápido. Ojos totalmente negros, extremidades alargadas, la piel oscura, tensa, y lo más inquietante, esas garras que rozaban las paredes como si buscaran memoria. Raúl dio un paso atrás. Tropezó. Cayó. Central, hay alguien en la bodega 32D. Solicito apoyo inmediato. Solo estática. Se levantó. Corrió. Pero mientras más avanzaba hacia la salida, más largo se hacía el pasillo. Como si el espacio se estirara. El ser emergió por detrás de las cajas, alto como un ropero, con los dedos que arrastraban sombras. No tenía rostro, solo una hendidura en la cabeza, como una herida eterna. Raúl no gritó, no pudo. La criatura se movía a saltos, como si danzara con la oscuridad misma. Y entonces, el silencio regresó, un vacío seco, inhumano. A la mañana siguiente, los empleados de la empresa de transportes llegaron como de costumbre. Pero algo les pareció raro. La radio del velador estaba tirada justo frente a la bodega 32D, encendida, repitiendo el mismo susurro cada 20 segundos. Raúl, Raúl, Raúl. La puerta de la bodega estaba abierta, pero no había nadie dentro. Solo rasguños profundos en el concreto, como si algo gigantesco se hubiese arrastrado dentro y luego desaparecido. Raúl nunca volvió a ser visto. Ninguna cámara registró nada esa noche. Solo estática y un sonido extraño que nadie ha podido descifrar. Dicen que algunos lugares no fueron construidos, sino invocados. Que existen espacios que no están en esta realidad, pero que usan estructuras físicas para alimentarse de los que vigilan en la oscuridad. Raúl fue uno de ellos. Veló por lo que no debía ser visto, y ahora es parte de lo que jamás podrá salir. Viste a Fernanda servir su última copa en una mansión que jamás permitió salidas. A Marta y Alberto perderse en un camino sin fin, donde el amor se volvió sospecha. Y a Raúl, tragado por una bodega que respira en la oscuridad. Ahora sabes lo que es abrir el libro. Y el libro sabe quién eres tú. Porque ahora el libro te quiere a ti. Más de ti. Y volverá cuando menos lo esperes. Suscríbete si todavía puedes respirar. Porque ya no es un cuento, es una promesa. El libro aún no ha terminado contigo.